con dos destacados analistas políticos, Luis Daveluy y Carlos Fernández Fontenoy, respecto de la coyuntura. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Mañana parisina. Sí, mañana parisina, efectivamente, falto yo. Falta el croissant. A ver, ¿cómo hace el gobierno para salir de la crisis? Por lo pronto creo que darse cuenta que está en crisis, ¿no? Eso parece que no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo, efectivamente. Hay una muy poca disposición, o sea, están muy poco dados a reconocer que ahí tienen un problema enorme que no solamente se ve reflejado en su capacidad de operación política, que ya era precaria desde el comienzo, sino en la aprobación de la gestión del Poder Ejecutivo, que se ve reflejada en las encuestas y que pues es recontra preocupante que a menos de un año ande por los 20 y picos, ¿no es cierto?, de aprobación. No hay, pienso, tampoco la voluntad de hacerlo más adelante, porque por alguna razón alguien dentro les está diciendo que reconocer que tienen un problema es dar una muestra extra de debilidad y ahondar el problema, con lo que evidentemente no estoy de acuerdo, porque si no puedes reconocer y no puedes diagnosticar, entonces no vas a solucionar absolutamente nada y te vas a seguir hundiendo irremediablemente, a lo Titanic, ¿no? Claro. Ahí está el hielo, pero si decimos que si damos la vuelta, estamos diciendo que no podemos contra el hielo, y paf, contra el hielo, ¿no? Ahora, pero ¿era previsible que se deteriorase tan rápido? Bueno, en el Perú hay una espiral de deterioro rápido de los gobernantes, pero tan acelerado. Yo la verdad es que no esperaba que fuese esta velocidad. A ver, tampoco ha ayudado la coyuntura, el tema de los desastres naturales, el tema de la inseguridad ciudadana, que no hay una percepción ciudadana de que haya mejorado. Entonces, las demandas más urgentes de la población claramente no han sido atendidas, mucho menos, no era posible, además, en los plazos que había generado la expectativa ciudadana misma. Pero creo que la coyuntura no ha ayudado al gobierno claramente, ¿no? Eso no le quita responsabilidad en absoluto de no haber podido hacer su trabajo. Hay una columna de Rosa María Palacios, el de ayer o antes de ayer, en la que hace un comentario respecto a una expresión del ministro de Defensa, Coco Nieto, que dice: no somos un desastre. Claro. Carlos. Bueno, en relación al deterioro de este gobierno, hemos visto que casi todos los gobiernos se deterioran con cierta rapidez. La mayor rapidez con la cual se está deteriorando este gobierno, yo creo que se debe en gran medida, y a diferencia de otros casos, en que tiene un Congreso mayoritariamente en contra, en primer lugar, y segundo, una fuerza política, y en especial su lideresa Keiko Fujimori, que, como todo el mundo lo sabe, se quedó picona al haber sido derrotada con las justas en las urnas. Eso generó que el nivel de agresividad política, el nivel de ataque político fuera muchísimo más fuerte que en otros gobiernos, desde el inicio, y teniendo a favor un Congreso mayoritario. ¿Te parece que el fujimorismo se ha puesto el cuchillo entre los dientes? Yo creo que al contrario. No, yo creo que desde el comienzo sí han habido... No creo, yo creo que desde el comienzo han habido ataques, amenazas. Incluso hace pocos días he visto a la congresista letona diciendo: no, nosotros juramos, garantizamos que no vamos a vacar al presidente Kuczynski, pero es un tal por cual, su gobierno no hace nada. O sea, una crítica, digamos, destructiva, que de cierta manera contradice, porque si tú dices no lo vamos a vacar, pero estás socavando todos los días a este gobierno, obviamente estás creando las condiciones para una crisis. Y una vez que venga la crisis, obviamente se van a tener que tomar cierto tipo de medidas, ¿no? Entonces, yo veo un discurso ahí contradictorio en varios políticos del fujimorismo. Entonces, esa es una diferencia, yo creo, muy importante, que se resalta poco. ¿Qué diferencia a este gobierno de otros gobiernos que no han tenido a un candidato, digamos, que se ha quedado con la sangre en los dos ojos, por decirlo de alguna manera, y con un Congreso mayoritariamente en contra? Y también hay que decirlo, con un partido como el que tiene PPK, más débil que otros. Claro, pero eso tendría sentido, ¿no?, si es que uno efectivamente pudiese decir que el Congreso no lo ha dejado gobernar. Porque más allá de las expresiones, en donde se aprecia la real oposición es si lo deja o no lo deja gobernar. Es verdad. Y sí lo dejó gobernar. No, yo creo que aquí hay un doble juego que te acabo de mencionar. Hay un doble juego, obviamente, que claro, si se tiran con todo en contra, quedan en evidencia que están siendo obstruccionistas. Y antes que empiece este gobierno, ya los sectores antifujimoristas habían advertido que el fujimorismo podía cumplir con una función obstruccionista, que iba a destruir al país, que iba a paralizar las inversiones. Entonces ellos, de alguna manera, porque no son tontos tampoco, tenían que demostrar
que no son, entre comillas, obstruccionistas. Pues. Entonces han hecho un doble juego. Por un lado, han atacado, han socavado, pero por otro lado, como tú bien dices, también han permitido que se aprueben algunos decretos legislativos, el gabinete, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay un doble juego. Y ese doble juego significa, por un lado, socavamiento, debilitamiento del gobierno, que no está bien, según mi opinión. No está bien. En algunos casos sí, hay que denunciar, hay que ser firmes, hay que fiscalizar, hay que acusar. Obviamente ese es parte del trabajo del Poder Legislativo, pero me parece que hay un doble juego que se está evidenciando en los últimos días, creo, un poco más. ¿Compartes ese diagnóstico, Lucho? No realmente. O sea, yo creo que el fujimorismo, si hubiera querido ser, como dices tú, ponerlo en los términos, si hubiera estado con el cuchillo entre los dientes, hace rato que tendría la cabeza de Kuczynski, ¿no? Sí coincido en que efectivamente, gestualmente, de manera nominal, cada vez que pueden le meten un palo. O sea, cada vez que el Ejecutivo necesita o pide algo al Legislativo, le pegan y después se lo dan quizás. En ese sentido no son pues formalmente obstruccionistas, pero son mala onda. El asunto es que yo creo que hay que entenderlo así es, si tú haces bien tu trabajo, si estás haciendo tu trabajo y estás obteniendo resultados, no importa que te peguen, claro. porque estás haciendo tu trabajo, nadie les va a creer. El problema aquí es que yo te pego encima porque estás siendo incompetente. Y esa es la percepción, creo, que tiene un montón de gente. Entonces, más allá de que se pongan de acuerdo para jalarle la alfombra a un ministro, que ya pasó, y que gracias a Vitocho quizás pase de nuevo, claro. Hay desde el propio Ejecutivo una responsabilidad que no puede eludir en la debilidad estructural de su bancada, de su gestión, de sus voceros, de sus ministros y del propio presidente. O sea, yo creo que eso es ineludible. O sea, más allá de las cosas buenas que están haciendo... ¿Dónde estriba la mayor responsabilidad política del deterioro? ¿En el presidente, en el gabinete o en su bancada? Yo creo que en el presidente y en su bancada. Presidente y su bancada. Sí, porque, a ver, de alguna forma los ministros son invitados a hacer un trabajo de gestión que, como hemos conversado en algún momento, debería tener un componente importante político que no existe y existe con un perfil demasiado bajo en quienes tienen la capacidad política, como el mismo Jorge Nieto, ¿no? Pero creo que no puede eludir su responsabilidad el propio presidente de la República frente a un escenario como el actual. Y se pone muy en evidencia la debilidad estructural y bueno, en realidad el divisionismo y el completo pleito espantoso que hay dentro de la bancada, con las declaraciones, por ejemplo, de Lesi, que no hay claro. No hay imprescindibles, ya adelantando que bueno, si lo votan, ¿no es cierto? Claro. Considerando además que Lesi tuvo un pleito con él en mayo del 2016. Porque con Vizcarra lo mandó a callar, le dijo que él no podía declarar y después salió él a decir, claro que sí, yo soy el presidente. Verdad. Así es. Entonces estamos hablando de que ahí hay sangre en el ojo desde entonces, ¿no? Claro. Es más de ya va a ser un año. Entonces, todas estas cosas no son achacables al fujimorismo. O sea, realmente no. Al fujimorismo le puedes achacar, ¿sabes qué? Se tiraron a saber con mentiras y con falacias y todo lo demás. Eso sí. Pero en la gestión del día a día, no creo que le puedas echar la culpa al fujimorismo. Están haciendo... Mira, hasta en algunos aspectos más o menos bien su trabajo, más allá de los improperios y las falacias y las mentiras y los exabruptos de gente como Becerril, por ejemplo. Yo creo que en general están pasando bastante piola. Han superado por creces mis expectativas, honestamente. Sí, Carlos, yo quería añadir un par de cosas. Yo coincido en varias cosas que menciona, pero es verdad que es difícil gobernar desde un primer día a la defensiva, ¿no? Ministros que recién entran empiezan a ser atacados, tú llamas mala onda, bueno, es una forma de decir, que lo agarran a palazos desde el primer día. Es ya difícil gobernar desde un primer día con ataques, con un Congreso en contra, con presión. Y otro dato interesante que hay que reflexionar, que es el dato de las encuestas, ¿no? A un problema, por ejemplo, como el de la seguridad ciudadana, que es un problema que arrastramos hace décadas, ¿no? Que digamos, y se va a resolver en 15, 20 años si lo resolvemos. O sea, no es que entre un ministro del Interior y en un día arregle el problema de la seguridad ciudadana en todo el país, con el nivel de corrupción que hay en todas las instancias, Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial. Tú no vas a arreglarlo eso en una semana, en un mes, en un año. Entonces, si arranca un gabinete
y casi todas las encuestadoras, que entre ellas compiten además, dicen, a ver, nivel de aprobación del ministro de, qué sé yo, de Agricultura. Pero si recién tiene una semana, ¿qué puede haber hecho el pobre ministro de Agricultura? Recién ha entrado, se ha sentado en su escritorio, está viendo más o menos qué cosas hay, en qué están las cosas, qué gerencias hay, sugerencias, qué hay que cambiar. Tú no puedes exigirle resultados a un tipo en una semana, en un mes, en 2 meses, pero las encuestas sí arrancan con este proceso. Entonces el pobre ministro ve la encuesta y dice, pucha, tengo 20% de aprobación. Ya, pues, tengo 80% en contra. Yo imagino que si uno llega al gobierno del Perú, sabrá pues que va a haber oposición, sabrá que hay encuestadoras, digamos. Sí, pero o sea, si eso ya los agarra de sorpresa y les impide gobernar, ¿para qué se presentaron, no? Sí, no. Se hubieran presentado a la Cámara de Comercio de Lima, digamos, ¿no? Te estoy diciendo las cosas que se van sumando, ¿no? Ha habido, creo, una presión, para resumirlo en corto, ha habido una presión mayor que en otros gobiernos contra un partido que yo coincido, no es un partido pues bien organizado, sólido, una bancada, o sea, y eso lo sabemos todos. Pero a mí lo que me preocupa es que si hay personas como los del partido fujimorista que creen que este modelo liberal, esta economía de mercado es la mejor, que el Perú está en un momento difícil, donde todos los peruanos que desean realmente el desarrollo del país tienen que poner el hombro en términos constructivos, y existiendo otras fuerzas políticas que creen que este modelo económico es un desastre, que hay que cambiarlo, ¿no? Estén socavando justamente al gobierno con el cual coinciden en su modelo. Y eso se está viendo cada vez más, ¿no? Entonces, y si a eso tú le sumas corrupción, entonces ya no solamente es, digamos, la clase política liberal, promercado, que es corrupta, sus empresas que son corruptas, sino además ese modelo económico que guarda una cierta relación, como se está tratando de relacionar, o está relacionado, según algunos, el modelo económico con una clase política corrupta. Entonces aquí estamos ya frente a una crisis mayor, ¿no?, que es complicada, ¿no?, y donde hay algunos que parece que no se dan cuenta, no perciben esta profundidad de la crisis y están echándole más leña al fuego. Entonces a mí me da la impresión que a veces no se colocan los intereses nacionales primero, el desarrollo del país primero, nuestra estabilidad política primero, nuestro desarrollo y crecimiento económico primero a tus intereses partidarios, ¿no? Y eso yo creo que es un problema no de este gobierno, sino de la clase política en general, incluso a las anteriores, donde anteponen sus intereses partidarios, personales, a los intereses del Perú. Y en gran medida, probablemente la crisis política que hoy día vivimos de la clase política y de los partidos que están muriendo, se debe a esto. ¿Les preocupa la durabilidad del gobierno? Sí, a mí sí. Sí, a mí sí. O sea, yo veo, o sea, la debilidad estructural a tal punto en que sí creo que puede haber, más allá o sea, vamos, Toledo llegó al 9%, ¿no es cierto? Y de algunas formas logró terminar con 20 y pico, casi 30. Después de la amenaza de vacancia por incapacidad moral, y quisieron vacarlo por varias cosas. Con 9%. Y no lo vacaron. Pero Toledo en ese momento tenía una cosa que Kuczynski en no tiene, ¿no? Y él era el abanderado de la lucha anticorrupción, y él, de alguna forma, lo cual es evidentemente un argumento falaz, y lo era en ese momento también, y era quien le devolvió la democracia al país, o quien embanderó la de vuelta a la democracia al país, lo cual también es una falacia porque pasaba por ahí nada más, ¿no? Kuczynski no tiene ninguno de estos dos rasgos que lo protejan. Viene además con el estigma de lobista, y que está muy mal visto en nuestro país, o se escucha muy mal ser lobista, ¿no? Es como que ser ladrón, pero claro, elegante. Y cosa que no tiene nada que ver, por supuesto, pero es la percepción. Y lo otro que es más complicado, creo aún, cuando aparecen cosas como lo de Proinversión de hace 12 años, del comité de adjudicaciones del cual él presidía, y que de pronto aparecen estos documentos con fechas que todas son de la misma hora. ¡Exitosa! O sea, a mí me preocupa, sinceramente, más que se lo vayan a bajar,
que se aburre y se quiera ir. Sí. En serio. Yo igual. En serio. O sea, yo no veo el riesgo en la vacancia. Yo no creo que ninguna fuerza de oposición vaya a eso. Exacto. Pero sí veo que es posible que él renuncie. Sí, pues, o sea, se aburre, ¿no? De que le estén pegando todos los días y que no lo dejen trabajar o hacer las cosas que él, yo creo, quiere hacer desde entrada, como el agua, el tema de las carreteras, los trenes de cercanía, esas cosas que ofreció en campaña y que, claro, o sea, una cosa es lo que ofreció y otra cosa es la política económica, siendo su ministro de Economía, que no tiene nada que ver con eso. Pero, en fin, eso sí, a mí sí me preocupa, porque eso yo creo que generaría una inestabilidad política brutal, porque no tenemos un establishment político. El fujimorismo ya es establishment, el Frente Amplio es establishment, Arana es establishment, Marisa Grave es establishment, y Verónica Mendoza es establishment, Guzmán es establishment, claro. ¿No es cierto? Entonces, si todo el establishment, o sea, todo el establishment está terriblemente desprestigiado, ¿quién viene? O sea, es el hueco que dejaría una posible, o sea, que este gobierno no termine su plazo. Me parece que es peligrosísimo porque entra un facho de cualquier tendencia, de derecha o izquierda. Creo que eso es casi inevitable, ¿no? Ahora, yo recordaba la experiencia del 2000-2001, donde una circunstancia de similar implosión moral, la ciudadanía no se volcó a favor de un outsider, sino terminó eligiendo entre Toledo y Alan García, nada menos. Toledo inclusive tuvo que convocar a PPK durante la campaña para que la gente le quitase la vincha, para que quitarse esa imagen de radical. O sea, la población ya pedía, era un voto conservador, pero me hicieron notar ayer algo que era cierto, que en ese entonces solo el fujimorismo estaba teñido de corrupción. El resto de partidos no, al contrario, tenían la bandera de la moralidad. En cambio, hoy en día la situación está generalizada. Casi todos, muy pocos son los que se salvan de las sombras de corrupción. Tanto así es lo que tú dices, que hay una fotografía en la que sale Toledo en el balcón del Bolívar, cuya cuenta no ha pagado todavía, al lado de Castañeda. Claro. Sí, como los abanderados de la limpieza, la transparencia y la democracia. Nada menos. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo creo que no todos los partidos políticos o líderes políticos forman parte del establishment. Yo creo, por ejemplo, que Julio Guzmán no forma parte del establishment. Él es un político que recién ha aparecido, no tiene ni siquiera partido, está formando su partido. Verónica Mendoza ha incursionado en la política, es verdad, tiene un corto pasado político, pequeño. Yo creo que todavía no es vista totalmente como parte del establishment. Y yo haría una diferencia, además, si está o no está en el establishment, en la clase política, digamos, tradicional. Yo no creo que todos estén. Pero yo haría la distinción entre los partidos que están en la clase política vinculadas a la corrupción y los que no están vinculados a la corrupción. Como el tema ahora central en este momento, en esta coyuntura, es el tema de la corrupción, la población lo que está buscando es gente, pues, para el futuro, para las elecciones que vienen, que no estén dentro de las redes de la corrupción. Pero yo creo que esa es una distinción que puedes hacer tú, pero yo creo que la gente en la calle no. Bueno, pero estamos a través de los medios de comunicación justamente empezando a colaborar a que la gente empiece a distinguir, y eso es parte del periodismo, entre los que están vinculados a las redes de corrupción, y eso es información que hay que dar a la población, y los que no están vinculados. Entonces queda clarísimo, por ejemplo, que Julio Guzmán no está vinculada a toda esta red de corrupción que estamos presenciando. Está claro, digamos, que por lo menos frente a todo el caso de las empresas brasileras, la Verónica Mendoza tampoco está vinculada. Barnechea, de Acción Popular, por mencionar un tercer líder, tampoco, digamos, hay ningún indicio de que esté vinculado a estas redes de la corrupción. Entonces, encontramos algunos partidos, algunos liderazgos, al margen de nuestras simpatías o preferencias, que tengan posibilidades más o menos, que no están vinculados. Y me da la impresión que frente al vacío político que se está creando por la casi desaparición y extinción de algunos partidos políticos y el cuestionamiento de otros, estas fuerzas políticas, de alguna manera u otras que surjan en el camino, van a tener que llenar ese vacío político, ¿no? Claro, ¿tú ves el riesgo de un aventurero? Mira, ese riesgo siempre existe. Que represente esta mano dura que según GFK la gente ya pide a propósito de esta situación, y que yo siempre insisto, la mano dura no se refiere a la población a endurecer las penas para los delincuentes. Mano dura es poner a la democracia al filo del reglamento. O sea, poner a la democracia entre paréntesis, en otras palabras. Mira, yo creo que el Perú está en un proceso de construcción de su democracia.
¿no? Si en Europa Occidental, donde nace la democracia moderna, digamos, con el sufragio universal, fin del siglo XIX, con comienzos del XX, y que se afianza realmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvimos en el camino a Hitler, a Mussolini, a Franco, las dictaduras portuguesas, o sea, no es que hubo full democracia en Europa Occidental en la primera mitad del siglo XX, tampoco. Recién se afianza en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, si la democracia, donde nace, recién tiene pues 60 años, 70 años de afianzamiento. Imagínate acá en el Perú. O sea, acá en el Perú estamos empezando a aprender, estamos empezando a construir nuestro sistema democrático. Y en ese proceso, obviamente, tenemos grandes rezagos de una cultura autoritaria, como tú la mencionas, hasta totalitaria en algunos aspectos, que tenemos que ir poco a poco superando. Desde esa perspectiva histórica, estamos frente a una democracia pues en construcción, todavía muy frágil, estamos en la infancia, si quieres tú, de la democracia, donde existen estos peligros que tú mencionas bien, que van a estar acechando hasta que lleguemos pues a otro nivel de desarrollo de nuestra democracia. Ese peligro existe y hay que tratar de alguna manera de que no llegue a encaramarse en el poder, porque podríamos entrar en una etapa más sombría aún de la que estamos. Bueno, pero mientras mayor sea el desgobierno de PPK, mayor abono a favor de esos movimientos en el 2021. Bueno, claramente. Hay dos cosas. Una, cuando yo digo que Marisa Glave es establishment y que Julio Guzmán es establishment, yo no estoy hablando por mí. O sea, yo claramente sé, me consta de alguna manera que Marisa Glave no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de esos desarreglos. Pero cuando tú vas a la calle y preguntas, no, Susana Villarán también estuvo con los brasileños y Marisa Glave fue su teniente alcaldesa y estuvo ahí. Entonces, en la cabeza de la gente, eso es establishment, pues. Más allá de que tú y yo sepamos, o Juan Carlos sepa, que no hay esas relaciones, que Julio Guzmán no tiene manera de haber estado metido con los brasileños, que Barnechea tampoco, evidentemente, que esta olla de corrupción de los últimos 20 y pico años no incorpora a alguna gente, no salva a la clase política como un todo en la cabeza de la gente en la calle. O sea, eso es lo que yo estaba diciendo. Me parece que eso es claro. Y ahora, igual, para generar controversia, en la encuesta de GFK me llamó la atención positivamente que cae el PPK, pero toda la oposición sube en sus niveles de aprobación, salvo Marco Arana, todos los demás suben. Hasta Alan García sube. Y ya ni qué decir que el que más sube es Julio Guzmán, Keiko Fujimori, y no recuerdo otro más que también tiene un ascenso importante, pero todos suben. Ahora, a mí me da la impresión que, si bien es cierto en parte lo que tú dices, de que hay una cierta percepción de que toda la clase está corrupta, yo no creo que es totalmente así. En parte sí. Y en parte sí, porque hay gente interesada en que sea así. Claramente. Los corruptos, los partidos corruptos que tienen presidentes, ministros, asesores presos y otros que deberían estar también presos, que no lo están, obviamente crean esa cierta percepción y están interesados en que la población crea que todos son corruptos. Claro, y justamente la labor del periodismo independiente, que está a favor y en lucha contra la corrupción, es la de tratar de ir generando la idea de que no todos están metidos en la corrupción, que hay líderes políticos que no son corruptos, hay partidos políticos que no son corruptos, y ese es justamente parte de la lucha política, ¿no? Tratar de separar a los corruptos de los no corruptos, porque hay gente interesada en mezclar y decir toda la clase política son corruptos, por lo tanto no necesitamos partidos y que venga un dictador, como dice Juan Carlos, Antauro, y que llegue al poder. O Le Pen. Así es. Hay varios. Así es. Claro, varios. Oye, pero a ver, una cosa que yo quería preguntarles. ¿Ustedes quién creen que podría ser el mayor beneficiario de una dimisión del gobierno, digamos, prematura? O sea, estamos hablando de 2018 de mediados. Si PPK efectivamente se cansa de que le peguen y se va, ¿quién puede capitalizar eso? ¿Quién puede decir, mira, quién se puede presentar a unas elecciones hipotéticas y ojalá negadas y aprovecharlas mejor? ¿Tú crees que Keiko Fujimori? No creo, al contrario. Yo tampoco creo, pero no sé quién. O sea, ese es el asunto. Y por eso es que tengo este vacío político que está apareciendo. Yo no veo que nadie sea capaz de llenarlo. Si además logra su cometido, el partido aprista, que a través del congresista Mulder ha presentado esta iniciativa de que para poder inscribir un partido y para poder participar en las elecciones tienes que haber estado inscrito 3 años antes. Las posibilidades pues se siguen cogiendo. No, claro, y sacar a Guzmán como del lugar. Como del lugar. Nos ganó el tiempo. Muchas gracias. Listo. A Luis Dabeluy y Carlos Fernández Fontenoa, que nos han acompañado.